La ambulancia privada atravesó las puertas de emergencia del hospital más exclusivo de Nueva York a toda velocidad. Las sirenas rompían el silencio de la madrugada mientras un equipo de médicos esperaba preparado. En la camilla estaba Richard Callahan, uno de los hombres más ricos del mundo, multimillonario, dueño de empresas tecnológicas, un hombre acostumbrado a que todo en la vida se resolviera con dinero. Pero esa noche, el dinero no estaba funcionando. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor. Su respiración era irregular. «¡Pulso inestable!», gritó una enfermera. «¡Prepárense para soporte respiratorio!», ordenó el doctor jefe. En cuestión de minutos, 20 de los mejores especialistas del hospital estaban reunidos en la sala de cuidados intensivos. Cardiólogos, neurólogos, toxicólogos, internistas, los mejores del país. Pero nadie sabía qué le estaba pasando. Un misterio imposible. Las pantallas mostraban números que no tenían sentido. Su corazón latía demasiado rápido, luego demasiado lento. Su presión subía y bajaba de forma peligrosa. Los análisis de sangre llegaban uno tras otro. Todo normal. Demasiado normal. «Esto no tiene sentido», murmuró un cardiólogo. «No es un ataque al corazón. Tampoco es un derrame cerebral. ¿Envenenamiento? Los análisis toxicológicos están limpios». El doctor principal frunció el ceño. Entonces, ¿por qué se está muriendo? Nadie tenía respuesta. El hombre que lo tenía todo. Richard Callahan no era cualquier paciente. A sus 62 años había construido un imperio valorado en cientos de miles de millones de dólares, jets privados, mansiones, influencia política. Pero en ese momento estaba conectado a tubos, máquinas y monitores que pitaban sin parar. Su hija Emily Callahan estaba en el pasillo, con lágrimas en los ojos. «Doctor, ¿mi padre va a morir?». El médico dudó antes de responder. «Estamos haciendo todo lo posible». Pero la verdad era otra. No tenían idea de qué hacer. Las horas pasan. 3 horas. Luego, 4. Los médicos probaron medicamentos. Nada funcionó. El estado de Richard empeoraba. El monitor cardíaco empezó a emitir pitidos más rápidos. «¡Su ritmo cardíaco está colapsando!», gritó una enfermera. «¡Necesitamos estabilizarlo ahora!». Emily se cubrió la boca para no gritar. «¡Por favor, sálvenlo!». Pero incluso los mejores doctores del país estaban perdidos. Mientras tanto, alguien observa. Al otro lado del pasillo, una mujer empujaba lentamente un carrito de limpieza. Nadie le prestaba atención. Nadie nunca lo hacía. Su nombre era Clara Johnson. Trabajaba como empleada de limpieza en el hospital. Tenía 52 años. Uniforme sencillo. Guantes de goma. Un trabajo que la mayoría de la gente apenas notaba. Pero Clara no era una mujer común. Mientras limpiaba el piso cerca de la sala de cuidados intensivos, escuchaba fragmentos de conversación. Pulso irregular, sistema nervioso colapsando, sin toxinas detectadas. Clara frunció ligeramente el ceño. Algo no le cuadraba. Una observación extraña. Cuando uno de los médicos salió apresurado de la habitación, la puerta quedó abierta por un segundo. Clara vio al paciente, y algo llamó su atención de inmediato. Sus manos. Los dedos del multimillonario estaban ligeramente azulados, y sus uñas tenían una tonalidad que Clara había visto antes, hace muchos años. Su expresión cambió. Empujó el carrito un poco más cerca. Intentó escuchar mejor. «No responde a ningún tratamiento», dijo un doctor. «Si no descubrimos la causa en 1 hora, lo perderemos». Clara sintió un nudo en el estómago, porque ella creía saber algo. Pero había un problema. ¿Quién escucharía a una empleada de limpieza? La duda. Clara respiró profundo. «No es mi lugar», pensó. Los médicos ahí habían estudiado en Harvard,
Yale, Stanford. Ella solo limpiaba pisos. Pero entonces miró nuevamente al hombre en la cama. Su respiración, el color de su piel, la forma en que sus manos se movían. El recuerdo volvió a su mente como un relámpago. Un hospital pequeño. Hace 20 años. Un paciente con exactamente los mismos síntomas. Clara dejó de mover el carrito. Su corazón empezó a latir más rápido. «No puede ser», susurró. El momento que cambia todo. Justo entonces, el monitor cardíaco dentro de la habitación emitió un sonido alarmante. ¡Bip! «¡Está entrando en paro!», los médicos corrieron. Emily empezó a llorar. «¡Papá!». Clara dio un paso adelante. Luego otro. Sabía que si estaba equivocada, se burlaría en todo el hospital. Pero si estaba en lo correcto, podría salvarle la vida. Respiró profundo y habló. «Disculpen, doctores». Nadie respondió. «Doctores, creo que están mirando el problema equivocado». Toda la sala se quedó en silencio. Uno de los médicos se giró lentamente, miró el uniforme de limpieza y frunció el ceño. «¿Perdón?». Clara señaló al multimillonario. Con voz temblorosa dijo algo que hizo que los 20 doctores se quedaran congelados. «No está teniendo un ataque al corazón. Está siendo envenenado lentamente». El médico soltó una risa incrédula. «Señora, los análisis toxicológicos ya salieron. No hay veneno». Clara negó la cabeza. Sus ojos estaban firmes. «No en la sangre». Señaló el respirador conectado al paciente y dijo las palabras que cambiarían todo. «El veneno está entrando por el aire que está respirando». Los médicos se miraron entre sí, confundidos. Pero Clara no había terminado, porque lo que diría después revelaría algo aún más aterrador y demostraría que alguien dentro del hospital quería matar al multimillonario. Durante unos segundos, nadie dijo una palabra. La sala de cuidados intensivos quedó completamente en silencio. Los 20 doctores miraban a Clara Johnson como si hubiera dicho algo absurdo. Una empleada de limpieza corrigiendo a los mejores especialistas del hospital. El doctor principal, Dr. Harris, cruzó los brazos con evidente molestia. «Señora, este es un caso médico extremadamente complejo», dijo con frialdad. «Los análisis toxicológicos están limpios. No hay veneno». Clara tragó saliva. Sabía que esto iba a pasar, pero también sabía algo más. Ese hombre iba a morir si nadie la escuchaba. «Doctor», dijo con calma, «¿puedo hacerle una pregunta?». Harry suspiró, claramente irritado. «Sea rápida». Clara señaló la pantalla del monitor. «¿Por qué su presión sube y baja de esa manera?». El doctor respondió automáticamente. «Estamos investigándolo». «¿Y por qué sus uñas están volviéndose azules?». Otro médico respondió. «Falta de oxígeno». Clara asintió. Luego dijo algo que cambió la expresión de varios doctores. «Exacto, falta de oxígeno», señaló el respirador. «Pero si el respirador está funcionando perfectamente, entonces el problema no es que no esté respirando». Los médicos empezaron a mirarse entre ellos. Clara continuó. «El problema es, ¿qué está respirando?». Un recuerdo del pasado. El doctor Harris frunció el ceño. «¿Y cómo exactamente sabe usted eso?». Clara dudó un momento. No le gustaba hablar de su pasado, pero ya no tenía opción. «Porque hace 20 años vi esto antes». Los médicos la miraron con curiosidad. «Mi esposo era enfermero», explicó. «Trabajaba en un pequeño hospital en Chicago». Sus ojos se llenaron de tristeza. Un día llegó un paciente con los mismos síntomas. Respiración irregular, presión inestable, color azul en las uñas. Los doctores pensaron que era un problema cardíaco, pero no lo era. Clara respiró profundamente. Era monóxido de carbono. La sala quedó en silencio. Uno de los toxicólogos habló. «Eso es imposible». «¿Por qué?».
preguntó Clara. Porque el monóxido aparece en los análisis. Clara negó lentamente. No si entra poco a poco, mezclado con el oxígeno. El doctor Harris volvió a mirar al paciente, luego al respirador. Por primera vez, dudó. La primera grieta. «Revisen el sistema de oxígeno», ordenó Harris de repente. Una enfermera corrió hacia el equipo. Desconectó una pequeña válvula. Sacó una muestra de aire. La colocó en un analizador portátil. Todos esperaron. El resultado apareció en la pantalla. La enfermera abrió los ojos con sorpresa. «Doctor, ¿qué dice?» La enfermera levantó la pantalla. Y por primera vez en toda la noche, los médicos se quedaron sin palabras. Había trazas de monóxido de carbono. Pequeñas, pero suficientes para matar lentamente. Emily Callahan miró a Clara con incredulidad. «¿Cómo? ¿Cómo supo eso?» Clara no respondió. Solo miró al paciente. Pero algo no encaja. El doctor Harris se giró rápidamente. «Desconecten ese respirador. ¡Ahora!» Los médicos cambiaron el sistema de oxígeno, inmediatamente. En pocos minutos, el monitor cardíaco empezó a estabilizarse. La presión dejó de fluctuar violentamente. La respiración se volvió más regular. Emily empezó a llorar de alivio. «¡Dios mío! ¡Está mejorando!» Los doctores no podían creerlo. La mujer de limpieza tenía razón. Pero entonces, Harris dijo algo que volvió a tensar la habitación. Esto no fue un accidente. Todos lo miraron. Los sistemas de oxígeno del hospital tienen múltiples filtros y controles. Es imposible que el monóxido llegue aquí por error. Un silencio incómodo llenó la sala. Clara sintió un escalofrío. Porque eso significaba una sola cosa. Alguien había manipulado el respirador. La pregunta aterradora. Emily miró alrededor con miedo. ¿Están diciendo que alguien intentó matar a mi padre? Harris respondió con voz grave. Eso parece. Un guardia de seguridad fue llamado inmediatamente. «Cierren el piso», ordenó el doctor. «Nadie entra ni sale». Pero Clara no parecía sorprendida. Al contrario, parecía preocupada. Harris lo miró. «Usted dijo que vio esto antes». Clara asintió lentamente. «Sí». «¿Y qué pasó con ese paciente?» Clara bajó la mirada. «Murió». La habitación quedó en silencio. Porque descubrimos el problema demasiado tarde. Emily miró a Clara con gratitud. «Entonces, usted salvó la vida de mi padre». Pero Clara no parecía tranquila. Miraba al respirador con atención, como si algo aún no estuviera bien. El detalle que nadie vio. Clara se acercó al equipo. Observó la válvula, el tubo, el pequeño compartimiento metálico conectado al respirador. Frunció el ceño. «Doctor». Harry se acercó. «¿Qué pasa?» Clara señaló una pieza del aparato. «Eso. Eso no estaba allí». El doctor miró con confusión. «¿Qué cosa?» Clara tocó un pequeño cartucho metálico escondido en el sistema. «Esto». Uno de los ingenieros del hospital lo examinó. Después de unos segundos, su rostro cambió. «Doctor, esto no es parte del equipo original». Emily sintió que el corazón se detenía. «Entonces, ¿alguien lo puso allí?» El ingeniero asintió lentamente. «Sí». Pero entonces dijo algo que hizo que la situación se volviera mucho más peligrosa. Y lo peor, todos lo miraron. Este tipo de cartucho solo puede instalarse desde dentro del hospital. El silencio volvió. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque eso significaba algo terrible. El atacante no estaba fuera. Estaba aquí dentro. Y lo más inquietante es que Clara acababa de darse cuenta de quién podría ser. La sala de cuidados intensivos seguía llena de tensión. El multimillonario Richard Callahan respiraba ahora con más estabilidad, pero seguía inconsciente. Los médicos rodeaban el respirador desmontado, mientras el ingeniero del hospital sostenía el pequeño cartucho metálico que habían encontrado dentro del sistema. «Esto fue instalado manualmente», dijo con voz grave.
No es un defecto del equipo. Emily Callahan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Entonces alguien intentó matar a mi padre? El doctor Harris asintió lentamente. Y esa persona probablemente está dentro de este hospital. El silencio se volvió pesado. Los guardias de seguridad ya habían cerrado el piso completo. Nadie entraba, nadie salía. Pero Clara Johnson no parecía sorprendida. Al contrario, parecía preocupada. Algo no está bien. Clara miraba el cartucho con una atención que hizo que el doctor Harris se diera cuenta de algo. «Usted está pensando en algo», dijo. Clara dudó. «Tal vez». «Dígalo». Clara respiró profundo. «Ese cartucho», señaló el objeto, «no solo libera monóxido de carbono». El ingeniero frunció el ceño. «¿Cómo lo sabe?» Clara lo miró directamente. «Porque lo he visto antes». Los médicos intercambiaron miradas confundidas. «¿Dónde?», preguntó Harris. Clara tardó unos segundos en responder. Sus manos temblaban ligeramente, como si estuviera recordando algo que había intentado olvidar durante años. «Hace mucho tiempo», dijo finalmente, «yo no era una empleada de limpieza». La sala quedó completamente en silencio. El pasado oculto. Clara levantó lentamente la mirada. «Hace 25 años, yo trabajaba en investigación médica». Los médicos se quedaron congelados. «¿Investigación?», repitió Harris. Clara asintió. «Estudié toxicología clínica». Uno de los doctores abrió los ojos con sorpresa. «¿Eso significa que usted...?» «Sí», dijo Clara con voz baja. «Yo ayudaba a desarrollar sistemas para detectar gases peligrosos en hospitales». Emily la miraba sin entender. «Entonces, ¿por qué trabaja limpiando pisos?». Clara guardó silencio unos segundos. «Porque cometí un error». El error que cambió su vida. Clara continuó hablando con voz tranquila, pero cargada de tristeza. Hace 20 años, el hospital donde trabajaba recibió financiamiento de una empresa farmacéutica. El doctor Harris preguntó, «¿Cuál empresa?». Clara dudó antes de responder. «Callahan Industries». Emily se quedó paralizada. «¿La empresa de mi padre?». Clara asintió lentamente. «Sí». La sala se llenó de tensión. Estábamos desarrollando sistemas para detectar fugas de gases en respiradores hospitalarios. Clara cerró los ojos por un momento. Pero alguien dentro del proyecto manipuló los datos. ¿Manipuló?, preguntó Harris. Sí, cambiaron los resultados para acelerar la aprobación del equipo. Los médicos empezaban a entender. ¿Y esos equipos fallaron? Clara asintió. Un paciente murió. Emily susurró. ¿El paciente que mencionó antes? Sí. La culpa seguía reflejada en su rostro. Cuando descubrí lo que había pasado, ya era demasiado tarde. La caída. Clara continuó. Intenté denunciarlo. ¿Y qué pasó?, preguntó Harris. Clara soltó una pequeña risa amarga. La empresa dijo que yo era responsable. Emily parecía cada vez más confundida. ¿Pero si alguien manipuló los datos? Nunca se encontró evidencia, respondió Clara. Perdí mi licencia médica. Su voz se quebró ligeramente. Perdí mi carrera. Perdí todo. El silencio llenó la habitación. Nadie sabía qué decir. Pero entonces el ingeniero volvió a hablar. «¿Doctor?». Todos se giraron. «Este cartucho no es antiguo». Harris frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». «Este modelo fue fabricado hace menos de un año». Clara sintió un escalofrío. «Eso significa que alguien todavía fabrica este tipo de dispositivo». Y entonces Clara dijo algo que hizo que todos se quedaran congelados. «Y solo hay una empresa que tiene esa tecnología». Emily susurró lentamente. «Callahan Industries». El giro inesperado. La habitación quedó en silencio. Emily negó la cabeza. «Eso no tiene sentido. Mi padre dirige esa empresa». Clara la miró con seriedad. «Precisamente por eso». El doctor Harris frunció el ceño. «¿Está diciendo que alguien dentro de su propia empresa quiere matarlo?». Pero Clara no respondió inmediatamente. Miraba fijamente el respirador desmontado. Había notado algo más. Algo pequeño. Algo que nadie había visto. Se acercó al equipo. Con cuidado levantó el cartucho. Y debajo encontró una pequeña etiqueta de código. La leyó. Su rostro perdió el color.
No puede ser. Harris se acercó. ¿Qué pasa? Clara levantó lentamente la etiqueta. Este cartucho fue instalado esta noche. Emily sintió que el corazón se detenía. ¿Qué significa eso? Clara miró lentamente alrededor de la habitación, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos. Luego dijo algo que hizo que el aire se volviera helado. Significa que la persona que intentó matar a su padre está en esta habitación. Los médicos se miraron entre sí con incredulidad. El guardia de seguridad llevó la mano a su radio, pero justo en ese momento, el monitor cardiaco del multimillonario volvió a emitir un sonido alarmante. Bip, bip. La presión estaba cayendo otra vez. Harris gritó, «¡Algo está pasando!». Clara miró el respirador nuevo, y su expresión cambió a terror, porque acababa de darse cuenta de algo mucho peor. El cartucho no era el único problema. Había otro dispositivo escondido, y si no lo encontraban en los próximos segundos, ni 20 doctores, ni Clara, podrían salvar al multimillonario. El sonido del monitor cardíaco volvió a llenar la sala. Bip, bip, bip. Pero esta vez era diferente. Más lento. Más débil. El doctor Harris miró la pantalla y su rostro se puso pálido. La presión está cayendo otra vez. Emily Callahan sintió que el corazón se le detenía. Pero ya cambiaron el respirador. Lo hicimos, respondió Harris, pero algo más está pasando. Todos empezaron a moverse rápidamente alrededor de la cama. Revisen los medicamentos, chequeen el oxígeno, analicen otra vez la sangre. Pero Clara Johnson no se movía. Estaba mirando fijamente el respirador nuevo. Algo en su interior le decía que todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Entonces recordó algo pequeño, algo que casi nadie en la habitación había notado. Clara dio un paso adelante. «Doctor». Harris estaba revisando los monitores. «¿Qué pasa ahora?». Clara señaló un pequeño dispositivo conectado al lado del respirador. «¿Ese sensor siempre estuvo allí?». El ingeniero miró el aparato. «Sí, es un sensor de flujo de aire». Pero Clara negó lentamente. «No, ese no». Señaló una pequeña pieza negra debajo del sensor principal. El ingeniero se inclinó para verla mejor, y entonces sus ojos se abrieron de golpe. «Doctor». «¿Qué?». «Esto no pertenece al equipo». La tensión explotó en la habitación. «¿Qué es eso?», preguntó Harris. El ingeniero lo desconectó con cuidado. Observó el pequeño dispositivo durante unos segundos. Luego su rostro se volvió serio. «Es un microinyector». Emily sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Un qué? Clara respondió antes que nadie. Un dispositivo que puede liberar pequeñas cantidades de toxina directamente en el flujo de aire. Harris maldijo en voz baja. Entonces el cartucho de monóxido no era el único método. Clara asintió. Era solo la distracción. Todos entendieron de inmediato. El verdadero veneno estaba en ese microinyector. La carrera contra el tiempo. El ingeniero abrió el pequeño dispositivo. Dentro había un diminuto recipiente transparente. «Dios mío». «¿Qué es?», preguntó Harris. El ingeniero respondió con voz tensa. «Una neurotoxina experimental». Clara sintió un escalofrío. «Eso explica los síntomas». El doctor gritó. «¡Desconéctenlo ahora!». El dispositivo fue retirado inmediatamente. Los médicos empezaron a administrar antídotos y tratamiento de soporte. Durante unos segundos eternos, todos miraban el monitor cardíaco. Emily apenas respiraba. Bip, bip, bip. El ritmo empezó a estabilizarse. La presión volvió lentamente a niveles normales. Harris soltó un suspiro. «Creo que lo logramos». Emily cayó en una silla, llorando de alivio. «Gracias a Dios». Pero Clara no parecía aliviada. Miraba el pequeño microinyector con atención. Había visto ese tipo de tecnología antes, demasiado familiar, y entonces entendió algo que hizo que su estómago se hundiera. La revelación. Clara levantó lentamente la mirada. «Doctor». Harris se acercó. «¿Qué pasa?». Clara habló con voz baja. «Este dispositivo no fue comprado en el mercado negro».
¿Cómo lo sabe? Clara señaló un pequeño grabado microscópico en el metal, porque yo ayudé a diseñarlo. La habitación quedó gelada. Emily susurró. ¿Qué? Clara respiró profundamente. Hace 20 años, en el proyecto de investigación que mencioné, este era uno de los prototipos. Harris frunció el ceño, pero dijo que el proyecto fue cancelado. Clara negó lentamente. Eso es lo que creíamos. El ingeniero volvió a mirar el dispositivo. Doctor, hay un número de serie aquí. ¿De dónde proviene? El ingeniero conectó el dispositivo a una computadora portátil. Después de unos segundos, el sistema mostró un registro. La habitación quedó en silencio, porque el registro mostraba el nombre de la persona que había solicitado ese dispositivo. Emily leyó el nombre en la pantalla, y su rostro perdió todo color. No, eso es imposible. Harris miró la pantalla. ¿Quién es? Emily apenas pudo hablar. El dispositivo fue solicitado por... Hizo una pausa. Michael Callahan. Clara frunció el ceño. ¿Quién es Michael? Emily respondió con voz temblorosa. Mi hermano. La habitación quedó completamente en silencio. La verdad final. Harris habló lentamente. Entonces su propio hijo intentó matar al multimillonario. Emily negó la cabeza. No, Michael dirige la división tecnológica de la empresa. Clara sintió que todo empezaba a encajar. Entonces él tenía acceso a esta tecnología. Emily susurró con temblor en la voz. Pero, ¿por qué haría algo así? En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Un guardia de seguridad entró corriendo. Doctor, ¿qué ocurre? Acabamos de revisar las cámaras de seguridad. Hace una hora, un hombre entró en esta sala vestido como técnico de mantenimiento. Harris preguntó, ¿quién era? El guardia tragó saliva. Era Michael Callahan. Emily se quedó paralizada. No. El guardia continuó. Pero hay algo más. ¿Qué? Hace 10 minutos salió del hospital. Harris miró a Clara. Entonces sabía que el plan falló. Clara miró al multimillonario inconsciente. No, sabía que el tiempo se estaba acabando. Emily susurró con lágrimas en los ojos. Mi propio hermano. Un final inesperado. Horas después, el sol comenzaba a salir por las ventanas del hospital. Richard Callahan finalmente abrió los ojos. Los médicos respiraron aliviados. Emily tomó su mano. Papá, estás salvo. El multimillonario miró alrededor lentamente. Luego su mirada se detuvo en Clara. ¿Quién es ella? Emily sonrió entre lágrimas. La mujer que te salvó la vida. Clara intentó mantenerse en silencio, pero Richard preguntó, ¿cómo? Harris respondió, ella vio lo que 20 doctores no vimos. Richard observó a Clara durante unos segundos. Luego dijo algo que nadie esperaba. Entonces tengo una deuda con usted. Clara negó suavemente. Solo hice lo correcto. Pero Richard sonrió débilmente. No, usted hizo una pausa. Usted hizo lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Luego miró al doctor. Quiero revisar su expediente. ¿Para qué? Richard volvió a mirar a Clara. Porque creo que el hospital necesita una nueva directora de seguridad médica. Clara se quedó gelada. ¿Yo? Richard asintió. Y esta vez nadie más volverá a ignorar su voz. Clara sintió lágrimas en los ojos. Después de 20 años, tal vez su vida finalmente estaba a punto de cambiar. Pero en algún lugar de la ciudad, Michael Callahan miraba las noticias en su teléfono, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Porque aunque su plan había fallado, la guerra por el imperio Callahan apenas estaba comenzando.